algunas de esas cosas que trabajamos colectivamente se van convirtiendo en política efectiva, digamos. Así que la verdad es una alegría enorme estar acá. Antes de introducirnos al tema que nos convoca, yo quiero hacer algo que mencionó el rector recién, que tiene que ver, hacer una mención, un señalamiento. Nosotros cuando yo acá me estoy dirigiendo a colegas, antes de asumir la responsabilidad que nos toca en el Ministerio de Educación, nos tocó gestionar la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, y cuando asumimos la responsabilidad del Ministerio de Educación, llegamos con un montón de expectativas, con un montón de proyectos, mirando, observando y en algunos temas hasta denunciando situaciones que ocurrían en el marco del Estado Nacional, en las cuales no estábamos de acuerdo y nos parecía que había que corregir, transformar o modificar. Y cuando estábamos planificando ese plan de trabajo, por lo menos para la primera etapa de la gestión, nos encontramos con este virus, con esta pandemia que señalaba el rector recién, y nos dio vuelta a la vida, digamos. No nos preparamos, no planificamos, y muchas de las cosas sobre las cuales tuvimos que decidir, las tuvimos que aprender sobre el proceso, digamos, con la complejidad y la responsabilidad que esto conlleva. Y ahí yo no estuve aislado, digamos, no estuve encerrado en mi casa, me aislé de mi familia, de los seres queridos, pero en el ministerio no dejamos, por lo menos los funcionarios y las funcionarias del primer nivel, no dejamos nunca de ir al ministerio. Entonces la viví de otra manera. Y la otra cosa que me pasó, yo soy del campo disciplinar de la comunicación social, es que consumí casi naturalmente muchísimos medios de comunicación. Entonces el señalamiento tiene que ver con hacer una valoración y una defensa, una reconfirmación del rol que ocupó la universidad pública en el marco de la pandemia, en articulación con el Estado, con el Estado Nacional, con los estados municipales y los estados provinciales, porque leímos muchísimas cosas, algunas a favor, otras en contra, pero algunas editoriales que nos dolieron mucho. Y en eso nuestro sistema público universitario tiene una tradición solidaria muy fuerte. Nuestro sistema público universitario es inédito a nivel mundial, quienes hemos tenido la suerte. Yo no viajé mucho por el mundo, pero viajé muchísimo por América Latina. Y la verdad que nuestro sistema público universitario es una referencia a nivel global y a nivel continental. Y el rol que la universidad pública asumió en el marco de la pandemia fue un rol destacable, en dos sentidos. Primero, garantizando algo que para los argentinos está completamente naturalizado, que es el derecho a la educación superior. Y el segundo, en acompañar todas las políticas públicas sanitarias, y también un acompañamiento en términos territoriales de aquellos sectores, aquellos compatriotas que quizás están en una situación de mayor vulnerabilidad y que lo que para todos fue difícil, para ellos fue aún más difícil, y ahí estuvo en muchísimas situaciones la universidad pública presente acompañando a esos argentinos y argentinas que en la situación de aislamiento la pasaron aún peor, digamos. No voy a hablar de las consecuencias de la pandemia, digamos, tanto en términos sociales, en términos económicos, pero sí decir y señalar esto, que la universidad estuvo presente, nos tocó desde la subsecretaría coordinar la convocatoria de voluntarios y voluntarias, más de 15.000 voluntarios y voluntarias a lo largo y a lo ancho del sistema universitario y de todo el país, lo que fue el plan Detectar, lo que fue los call centers, la ayuda o el apoyo logístico telefónico, y la cantidad de egresados y egresadas de la universidad pública que cumplieron funciones en los hospitales públicos, en los ministerios de salud de las provincias, en las áreas de salud de los municipios, en esta compleja etapa, digamos. Y hoy estamos acá de manera presencial compartiendo este encuentro. Me parece que también hay que festejarlo, vamos recuperando presencialidad de a poco.
con timidez, pero nos volvemos a abrazar, nos volvemos a encontrar, sin relajarnos, porque sabemos, miramos el mapa global y sabemos que no está del todo resuelto, pero también en clave de lo público estamos empezando, hay algunas universidades nacionales que están empezando a producir, estamos a muy poquito de producir la vacuna nacional, digamos, eso también nos enorgullece, también es una victoria de la universidad pública en articulación con el Estado, así que también festejar eso. Después, como decía Laura recién, en el marco de la Red SUNY, que es la red de extensión del CIN, donde nos encontramos y empezamos a trabajar muchas de las cosas que estamos materializando hoy, que es un espacio para caracterizarlo de mucha heterogeneidad política. No todas las que nos encontramos en ese espacio tenemos la misma ideología o el mismo pensamiento político, pero sí hemos construido algunos acuerdos transversales a todas las disciplinas y transversales a todo el sistema universitario, de una defensa y un fortalecimiento de la universidad pública. Y en ese acuerdo marco construimos en la red de extensión algún plan de trabajo, alguna mirada estratégica sobre para dónde debería ir la extensión universitaria o la política pública asociada a la extensión en el marco de la Universidad Pública Argentina. Yo quiero señalar algunos puntos de inflexión. Recién, mientras conversábamos con el canal universitario, les decía que hay un momento en el 2016, en un congreso desarrollado en la Universidad del Centro, donde pusimos en el marco de un debate más grande que era la institucionalización, el fortalecimiento de la extensión dentro del sistema y la institucionalización de la extensión, pusimos arriba de la mesa algunos objetivos de mediano y corto plazo que nos planteamos trabajar, y hoy esto que señalaba el rector recién y la secretaria de extensión después, o al revés, el renglón presupuestario, como le decimos nosotros, es el corolario de un proceso que fue más largo y más grande, y que lo presupuestario es la materialización de construir las condiciones materiales para que las cosas que discutimos hace un tiempo sucedan, pero que tuvo algunos otros puntos importantes para señalar. El primero es la modificación de la planilla del CEBAR. Todos y todas los colegas extensionistas que alguna vez intentaron acreditar en su CV, en el Sistema Nacional CEBAR, en su CV alguna trayectoria, alguna instancia de formación o alguna instancia de producción, en materia de extensión se encontraron con que el único renglón que había era otros. Entonces nosotros con esa planilla arriba de la mesa en ese encuentro de la Red SUNY, en la Universidad del Centro en marzo-abril del 2016, acordamos con el Ministerio de Educación de la Nación y con la Secretaría de Políticas Universitarias modificar esa planilla, y lo hicimos. Empezamos a construir un documento que lo giramos, lo discutimos, lo masticamos muchísimo entre todas las universidades públicas nacionales y las universidades provinciales, y que se materializó entre noviembre del 2018 y marzo del 2019, y que permite hoy otro reconocimiento en los currículum particulares de cada extensionista, de su trayecto, de su formación y de su producción particular y colectiva, digamos. El otro debate eso abre un montón de posibilidades dentro del sistema público universitario para trabajar. El otro debate que venimos trabajando con mucha intensidad y que aún lo sostuvimos en el marco de la pandemia de manera virtual, en distintos encuentros, algunos de la red, otros por iniciativa de algunas universidades nacionales, tiene que ver con lo que denominamos la institucionalización de la extensión y la curricularización de la extensión. Ahí, este es otro eje sobre el cual me parece que tenemos un trabajo para desarrollar, que tiene que ver en parte con lo que ustedes van a trabajar hoy acá, y que implica para nosotros un trabajo que después va a incidir
y va a ser determinante en el perfil político-institucional de las universidades que nosotros vamos a construir y vamos a protagonizar. Y también en el perfil de los profesionales y las profesionales que van a egresar de nuestras universidades. Y tiene que ver con algo que planteaba Laura recién, que es cómo toda esa... uno tiende a simplificar porque lo tiende a mirar desde la experiencia particular o personal, digamos, pero es muchísimo lo que el trabajo, lo que se desarrolla en términos de proyectos y lo que se desarrolla en términos de producción en materia de extensión de nuestro sistema público universitario. Nosotros creemos que a veces eso no es del todo aprovechado o valorado en los trayectos formativos. Entonces, estamos atravesando un debate, por lo menos en la red, de cómo eso vuelve a la estancia de formación de grado y, por qué no, también de posgrado. En la Universidad de La Plata, que es donde uno trabajó más particularmente, generamos una oferta de especialización en posgrado, y ahora les cuento un poquito de eso, y estamos discutiendo cómo traducimos todo ese trabajo, todo ese debate colectivo, toda esa construcción política, territorial, en los trayectos de formación de las carreras de grado. Hay algunas facultades que han sido pioneras, en La Plata la Facultad de Agronomía, hay otras que están haciendo sus primeras experiencias. Nos favorece mucho, esto también tiene que ver con el proceso de institucionalización, la reforma del estatuto de nuestra universidad en el 2008, en cada universidad en particular. Eso tiene una temporalidad distinta, pero hay que mirar, o hay que animarse a rediscutir o a repensar los estatutos y cómo se enmarca. Digamos, nosotros hay una definición contundente de la extensión como una de las funciones esenciales de la universidad pública, de la extensión pensada en términos de integralidad con la docencia y la investigación, no disociada de las políticas de investigación, sino en una lógica de integralidad. Y después una reconceptualización que tiene que ver con la ruptura, algo que creemos que está saldado dentro de nuestro sistema público universitario, que no lo negamos, digamos, porque forma parte de nuestra historia, de la historia de nuestra universidad pública, que forma parte de los valores que defendemos o que nos representan en términos históricos, que tienen que ver con la reforma del 18, pero hay planteado, en el caso particular de nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Plata, una ruptura con el pensamiento iluminista y con la idea de la extensión del saber, y hay una idea, está redactado puntualmente o planteado como un diálogo de doble vía o una relación reticular, un pensamiento que circula, donde no solo se pone en debate el pensamiento producido dentro de la universidad, sino también el conocimiento producido dentro de la universidad, sino todo ese conocimiento o ese saber popular que también tiene que ser recuperado, jerarquizado y revalorizado dentro de la universidad pública. Y en ese lo sintetizamos como un diálogo de doble vía, un diálogo, nosotros decimos todo el tiempo, un diálogo de pares. Nos parece que son esos dos debates, digamos, en la institucionalización tenemos que trabajar en esos dos andariveles, en construir nuestros propios marcos teóricos, nuestros propios marcos metodológicos para pensar la extensión en los trayectos de grado. Nosotros trabajamos mucho en La Plata, infinidad de autores, pero hay uno que se nos fue convirtiendo casi naturalmente en una referencia, que es Oscar Jara Holiday, que es un pedagogo popular de Costa Rica, que ha trabajado muchísimo en la patria grande, en América Latina, y que lo invitamos 2 veces a la universidad, que es muy generoso con su trabajo, con su quehacer cotidiano, que tiene muchísima predisposición para pensar estos procesos de democratización de conocimiento, como ya se dijo acá, y que a nosotros nos sirvió muchísimo, pero esa es la nuestra, digamos. Creo y además pienso que tenemos que buscar nuestra propia producción, en nuestros pares, nuestros colegas. Hay muchísimo, en las universidades nacionales argentinas se produjo muchísimo en estos últimos años, hay muchísimo material interesantísimo para pensar el debate, para pensar. Con Oscar trabajamos mucho
la sistematización como herramienta metodológica, la recuperación de experiencia, la sistematización, y cómo eso vuelve al aula, al proceso, al debate más áulico, digamos, y nos parece que es una herramienta importante, por lo menos para nosotros, pero no la única, digamos, ni excluyente. Digo, imagino que cada uno y cada una de ustedes irá construyendo las propias, digo. Y la otra es algo que también mencionamos, el otro debate es algo que también mencionó Laura, que tiene que ver con el abordaje y el desarrollo de proyectos con anclaje más territorial. Ahí nosotros lo que debatimos muchísimo es la dimensión ética, y en la dimensión ética hablamos de una cosa que a nosotros nos pasaba hace cuando recién arrancábamos, por allá por el 2010, nos pasaba mucho que nosotros íbamos con un proyecto que tenía un financiamiento específico, que tenía una temporalidad, íbamos a un barrio, trabajábamos sobre alguna problemática social, planteábamos un abordaje y interveníamos en modificar una realidad, y que después, cuando el proyecto se terminaba, la universidad pública se retiraba. Entonces se nos generaba alguna situación de mínima, no sé si mínima, una situación de crisis que era difícil resolver. Entonces creamos algo que ustedes van a empezar a descubrir, lo que es la figura del centro comunitario de extensión, y lo que hicimos es al revés. Teníamos mesas de trabajo en los territorios, con las organizaciones intermedias de la sociedad civil, de la comunidad organizada, a veces con el Estado, no siempre, y empezamos a generar una rueda, digamos, donde un proyecto empezaba y terminaba, pero iba enganchando con otro, y donde la universidad en la región mantenía una presencia constante en el tiempo, digamos. Eso para nosotros fue un salto importante en nuestro trabajo extensionista, porque nos permitió una construcción más estratégica. Y con muchos de esas problemáticas sociales que nos involucramos en el territorio, después buscamos una amplificación del trabajo en términos institucionales. Hoy yo charlaba con Marcelo, el decano de sociales de acá de la Universidad de San Juan, y le contaba la experiencia de la fábrica de la madera. Digamos, en La Plata hay un problema habitacional importante, en muchos barrios precarios, y la universidad está desarrollando una fábrica de unidades habitacionales con un piso de dignidad importante, digamos, y donde el punto inicial de ese trabajo, que hoy ya es una política institucional, que es una política que articula con el Estado provincial y nacional, fue un proyecto de extensión que se propuso trabajar con una producción de madera de la región, que articuló con algunas cooperativas de la región, y que hoy ya está desarrollando una fábrica de madera destinada a unidades habitacionales con un fin social. Hay infinidad de experiencias a lo largo del sistema universitario argentino, y nos parece que las políticas de extensión tienen que articular todas esas posibilidades. Este renglón presupuestario tiene como objetivo estratégico también fortalecer eso. La idea es, estamos discutiendo el presupuesto 2022 con complejidades que son de público conocimiento, digamos, con un profundo debate sobre cómo resolver el endeudamiento que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, y cómo eso va a condicionar nuestra construcción presupuestaria para el funcionamiento del Estado durante el ejercicio 2022, y la universidad pública no está ajena a eso. Estamos en una pelea, en un debate. Yo me atrevería a decir que lo que está en discusión es el modelo de Estado, el modelo de gestión que vamos a construir hacia adelante. La pelea es furiosa. A nosotros nos toca defender todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la universidad pública, y en eso estamos. Y si pasa lo que estamos peleando que pase, este presupuesto, este renglón universitario, este renglón destinado al fortalecimiento de las políticas de extensión, se va a incrementar y se va institucionalizando en el tiempo. Y después, para cerrar, un poco discutir la agenda, digamos. Nosotros teníamos una agenda. Cuando asumimos el gobierno, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner nos plantearon que habíamos retrocedido en términos de política pública, en términos de construcción de derechos, y que había que volver a garantizar derechos esenciales que pensábamos que en la Argentina estaban resueltos, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, pero sobre todo pusieron en la centralidad de la política pública el plato de comida de los argentinos y de las argentinas. Nosotros cuando asumimos en diciembre del 19 estábamos discutiendo un programa de voluntariado que tenía como objetivo fortalecer el Plan Argentina contra el Hambre, y como les decía recién, el aislamiento y la pandemia nos puso esa planificación patas para arriba y tuvimos que modificar la agenda, y los saldos sociales, económicos, culturales que nos deja la pandemia nos implica que repensemos nuestra agenda de política pública. Y en eso hay 3 puntos que yo quiero señalar o dejarles para el debate. El primero tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. Hay muchos derechos construidos durante muchísimos años que hoy están dañados y vulnerados y que hay que reconstruir. Abro un paréntesis: en La Plata, con el renglón presupuestario de extensión, por afuera de la política, de todo lo que la universidad planificó y construyó para enfrentar la pandemia, vamos a invertir en la totalidad del presupuesto en centros, en un programa de atención primaria de la salud, sobre todo enfocado en niñez, que va a plantear la construcción de costumbres y costumbres saludables, que va a enfocar la política en los más chiquitos, que va a tratar de acompañar la recuperación del calendario de vacuna de la primera infancia, que va a trabajar talla, peso, el desarrollo sobre todo de los niños y las niñas en sus primeros años de vida, y va a ser toda nuestra política de extensión, todo ese presupuesto lo vamos a invertir en eso, ¿no? Lo vamos a trabajar en los centros comunitarios, lo vamos a trabajar en el territorio, y tiene que ver con esto, con volver a recuperar derechos que fueron postergados, dañados, vulnerables, interrumpidos. Y en eso me parece que la universidad pública tiene muchísimo para aportar y las políticas de extensión tienen muchísimo para desarrollar. Y el otro gran eje me parece que es la reconstrucción del sistema productivo, algo que acá también se dijo y que tiene que ver, bueno, con un acompañamiento o un intercambio con los sectores de la economía popular y solidaria, con las economías regionales, con el mundo PYME, con el sector de las fábricas recuperadas. En el documento que construimos para la convocatoria, no del renglón de extensión, sino de la convocatoria de proyectos institucionales y los programas de voluntariado que estamos desarrollando o que estamos evaluando ahora, que vamos a intentar acreditar, paso a paso de información, que vamos a intentar acreditar la partida presupuestaria antes de cerrar el año. O sea, vamos sobre todo los voluntariados para que cada universidad sepa cuántos proyectos va a tener financiados, tanto de la convocatoria institucional y de la convocatoria de voluntariados, para que puedan planificar el año que viene con más tiempo. Decía, un acompañamiento en la reconstrucción del sistema productivo nacional. Y ahí hay también muchísimo para hacer. Hay una línea de formación profesional, de formación profesional que desarrollamos de la Secretaría, que no está en la subsecretaría, pero está en la Secretaría, que es importante, que también implica una línea de financiamiento muy fuerte para recuperar la formación en oficio, pero también para pensar líneas de formación en el mundo del trabajo, que nos parece una práctica de cooperación virtuosa que también tenemos que profundizar. Y después el tercer punto tiene que ver más con un interés que viene planteando el ex secretario de Políticas Universitarias, actual ministro de Educación, Jaime Persic, que es que nosotros tenemos que recuperar a cada pibe y cada piba que se cayó del sistema o de los trayectos educativos y acompañarlos de vuelta dentro del colegio. Y en eso me parece que la universidad pública se tiene que involucrar. Nuestro pequeño aporte es el programa Sigamos Estudiando, pero eso no puede ser la única herramienta. Cada universidad conoce su territorio, conoce su región, conoce su pueblo y me parece que o las invitamos a que intervengan directamente
en esa situación, en esa problemática, que es recuperar que también implica para nosotros garantizar un derecho fundamental, que es el derecho a la educación, no solo universitaria, sino a la educación en general. Se nos parece que ahí también hay un trabajo para hacer, que desde el Ministerio intentaremos fortalecer, acompañar y escuchar cada propuesta de experiencia particular en cada territorio que pueda aportar a esta política, que es la que vamos a trabajar fuertemente de cara al inicio del ciclo lectivo 2022. Hay alrededor de esto, no me quiero extender mucho más, pero estamos construyendo alrededor de esto un montón de herramientas. Quizás la más importante tiene que ver con algunas modificaciones que van a ampliar las posibilidades de acceso al Progresar y el programa Egresar, que también tiene que ver con la posibilidad de la terminalidad, que tiende a fortalecer la terminalidad educativa del nivel obligatorio, y desde la Secretaría de Políticas Universitarias la sigamos estudiando. Nos parece que todo esto que fue dicho acá tiene que ver con construir más universidad pública, y nos parece que todo esto que fue dicho acá también tiene que ver con un proceso de democratización del conocimiento, que es construir universidad pública para ponerla al servicio de nuestro pueblo. Así que de verdad, muy agradecido de poder compartir este momento con ustedes, y nada, felicitaciones por la iniciativa. Ojalá sea un proceso de construcción que empiece hoy, que se sostenga en el tiempo y que podamos compartir hacia adelante. Así que de verdad, muchísimas gracias.